Pensemos en que hay una iglesia que es universal. Cuando la Biblia habla acerca del cuerpo de Cristo, cuando la palabra de Dios habla acerca de que somos casa o templo de Dios, está haciendo referencia a una iglesia en singular que se refiere a una iglesia que es universal, que está en todo el mundo y que no solamente está en todo el mundo sobre la tierra, sino que algunos que son parte de la iglesia están en la presencia de Dios porque han experimentado la muerte física. Entonces la iglesia universal se compone de los que están en la presencia del Señor, de los que están sobre la tierra y de todos los que hemos estado en toda la historia, ¿verdad? Desde que Cristo dio su vida, porque ahí fue cuando por la resurrección, por la muerte de Cristo, se abrió la puerta para que se formase y ya vimos que es un pueblo nuevo en Cristo. Entonces, desde que Cristo dio su vida y que en Hechos capítulo 2 empezó la edificación de la iglesia, desde ese entonces hasta nuestros días, en todos esos años de historia, todos los que han venido a la comunión con Cristo por medio del Padre, son los que forman parte de la iglesia. Así que otra vez, cuando hablamos de iglesia universal, hablamos desde que se empezó su edificación, de los que están o han vivido todos estos años, por más de 2000 años, sobre la tierra, los que están vivos ahora y los que han partido con el Señor. Y hablamos de una iglesia que es universal. Y ahorita, hoy en día domingo, a diferentes horarios, desde muy temprano, más tarde o en la tarde, en todas las ciudades, en todos los pueblos del mundo, hay creyentes que se reúnen. No somos los únicos. Hay muchos millones en el mundo y todos formamos parte ¿de qué? De la iglesia universal. Pero esa iglesia universal no la podemos ver. ¿Cómo se manifiesta en una forma visible la iglesia universal? A través de la iglesia local. Nosotros somos una iglesia local que formamos parte de esa iglesia universal. Y esa iglesia universal se hace visible por las diferentes iglesias locales que hay en casas, que hay en lugares que han destinado para reunirse. Y así es como hacemos la diferencia entre iglesia universal y iglesia local. Ahora, dentro de lo que es la iglesia universal, por supuesto que hay una historia. Y es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana para llegar o para que busquemos nuestra definición. Habiendo aclarado esto, vamos adelante. Hechos capítulo 2, verso 41. Dice de la siguiente manera. Estamos en busca de la definición y vamos a ver qué ha pasado con algunas personas. Dice, así, los que recibieron ¿qué? Su palabra, fueron bautizados, ¿verdad? Y se añadieron, ojo con esta palabra, dice, se añadieron. Pero realmente vamos a ver quién es el que añade. Ok, se añadieron aquel día como 3000 personas. La palabra recibir, cuando dice que recibieron la palabra, significa tomar totalmente. Es decir, los que tomaron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, los que la abrazaron esa palabra, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y esas palabras del Padre que Jesús vino a dar a conocer, dice que esos fueron bautizados y que fueron añadidos, y la palabra añadir es colocar adicionalmente. Entonces esas 3000 personas fueron colocadas adicional, quiere decir que ya había un grupo antes y que ellas fueron añadidas a ese grupo. Y creo que entendemos qué es lo que es la palabra añadir, ¿verdad? Como cuando nos hace falta un pedazo de tela en algo, ¿no? Y se cose, se añade otro pedazo para que la pieza sea ¿qué? Completa. Entonces estamos hablando de algo que fue añadido, pero en este caso no es algo porque son personas.
y en este caso fueron 3,000. Aquí hay una palabra interesante al final de este versículo cuando dice 3,000 personas. La palabra original de personas es suje, que significa aliento o alma. Entonces, ¿qué fueron añadidas? Almas. Curiosamente no dice cuerpos. Curiosamente no dice, no, mira, esos cuerpos que entraron fueron añadidos. Dice que fueron añadidas que las almas. ¿Por qué? Porque nuestra alma es el asiento de nuestra personalidad, es nuestra verdadera persona, no es nuestro cuerpo. Así es que nosotros, hermanos, somos añadidos a espiritualmente. Y es un lenguaje que debemos empezar a aprender a hablar, porque nosotros hemos tenido un llamamiento a algo que es espiritual, algo que es celestial, que va más allá de lo corporal del cuerpo o de lo que es material y humano. Entonces se añadieron 3,000 almas. Vamos adelante. Hechos 2:44, más adelante dice, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían todas las cosas en común. Ahora, los que habían creído, todos los que habían creído pasaron a tener cosas en común para todos. La palabra creído es pisteo y significa tener fe, crédito o confiar. En todos aquellos que depositan su confianza en el mensaje, ¿verdad?, que trajo nuestro Señor Jesucristo y tienen confianza en ese mensaje, son los que tienen en común todas las cosas. Y pensando en el versículo anterior, es que fueron añadidos. Ahora, ¿quién es el objeto de nuestra fe? Porque el tener fe, ustedes ahorita tienen fe en esa silla. ¿Y saben por qué están sentados en esa silla? Porque saben que les aguanta y no se van a caer. Y eso es fe. Pero es importante el objeto de la fe. Nosotros sabemos tener fe, nosotros sabemos tener confianza, pero lo importante es el objeto de la fe. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el objeto de su fe? Fuerte. Cristo, hermanos, Jesús. Ese es el objeto de nuestra fe. Entonces, los que creyeron, ¿quién? En Jesús, tenían en común todas las cosas. Vamos adelante. Vamos a estar viendo este tipo de versículos. 2:47, en el versículo más adelante, dice, alabando a Dios. Y aquí ya hay una actividad de aquellos que tienen en común las cosas, de aquellos que fueron añadidos, dice que estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Es decir, ellos beneficiaban al pueblo. Y está hablando del pueblo que no es creyente, que no es parte de la iglesia. Y dice, y el Señor, ¿quién? El Señor añadía cada día al número de ellos. Ya había un número. Empezaron con 120, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2. Luego se añadieron 3,000 personas. Ya eran 3,120. Y esas que ya estaban, se añadieron más. ¿Pero quién las añadió? Dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo ¿qué? Salvos. Entonces, Dios añade a las personas que son ¿qué? Salvas. Añadir significa colocar adicionalmente. Usted tiene objetos en su casa que tienen su lugar. Por ejemplo, algo que movemos mucho siempre es el cesto de la basura. Y ese cesto de la basura tiene un lugar, ¿sí o no? ¿O lo deja en cualquier área de su casa? Tiene un lugar exclusivo para el cesto de la basura. Y usted cada vez que barre, aunque lo quite de ese lugar y le coloque basura, siempre lo va a llevar ¿a dónde? Al mismo lugar. Entonces eso significa colocar, ¿verdad? Y nosotros
a todos los que han tenido confianza en la palabra de Dios, a los que el Señor ha añadido y a quienes ha añadido, a los que son salvos, los coloca en un lugar que vamos a ir descubriendo más adelante. Y la salvación pues significa salvar, librar, proteger. Pero ¿salvos de qué? ¿De qué? ¿Salvos del pecado? Sí, hermanos, sí. Bueno, algunos dijeron que de la ira venidera, pues también. Entonces, esa salvación, que somos salvos del pecado, ¿sí? Del poder del pecado, porque ahora nos ha dado un poder en el Espíritu Santo para poder vencer el pecado. La presencia del pecado está, pero ahora tenemos poder nosotros en el Espíritu Santo para vencer esas tentaciones. Esa es la diferencia. El pecado ahí está. La naturaleza humana está aquí porque seguimos siendo humanos. Y tenemos esa inclinación a hacer cosas malas. Pero ahora en Cristo tenemos el poder en el Espíritu Santo de someter esa tentación, esa inclinación a pecar. La presencia está, pero tenemos el poder, acuérdese, de poder vencer. Por eso decimos que si nuestra vida espiritual está en victoria, ¿por qué? Porque en el poder del Espíritu Santo estamos venciendo la tentación a pecar. Entonces, también la palabra salvación significa librar. ¿Y de qué nos ha librado el Señor? De la muerte eterna. De ir primero al infierno y después del milenio, acuérdense, al lago de fuego. Entonces, también hemos sido libres de eso. Bien, vamos adelante. Capítulo 4, verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje, dice que creyeron, tuvieron confianza. Y otra vez, llegando el número de los hombres, ¿como a qué? Como a 5,000. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la iglesia empezó a ser edificada, que cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos, a los que habían de ser libres, y el número entonces de ese nuevo pueblo iba en aumento, iba creciendo, y ha estado creciendo. Ahora, los que habían oído y creído, oír es escuchar, es entender, y esto es importante, obedecer. Y Pablo dijo que él fue llamado para llevar el mensaje para la obediencia a la fe. Esto es importante. El pecado entró en el mundo por una desobediencia. Y nosotros por obediencia podemos entrar al pueblo de Dios, siendo obedientes ¿a qué? Al Evangelio. Bien, vamos adelante, pero es importante oír. Bien, Hechos 9:35, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Aquí la palabra importante es convertirse, porque quiero mencionar estas palabras porque son muy escuchadas y dice se convirtieron. Así como dice, se añadieron como si las personas se hubiesen añadido. Y aquí dice, se convirtieron como si las mismas personas se hubieran convertido, ¿verdad? Pero tenemos que leer el contexto. Ahora, lo que quiero que entendamos, que el que añade es el Señor, ya lo vimos, aunque anteriormente dice, se añadieron, pero realmente el que añade es el Señor. Y cuando dice se convirtieron, realmente ¿quién es el que nos convierte? ¿Y qué significa la conversión? Porque también eso viene de Dios, hermanos. Y la palabra conversión, esto es bien interesante. Viene de una palabra, como aparece en pantalla, que viene de dos palabras griegas, epi, estrefo. Y epi quiere decir sobre. Viene de dos palabras. Significa sobre, epi. Y estrefo es torcer, ¿verdad? Como cuando tuerces cuando va a exprimir la jerga o la toalla, ¿verdad? Eso es que torcer, o sea, le da vuelta. Entonces, para nosotros, convertirse
fíjese, es estar arriba, es estar sobre y es dar ¿qué? Vuelta. Entonces nuestra vida va en una dirección y fíjese, cómo es precisa la escritura cuando vamos a las palabras originales. Por eso es importante, hermanos, y no necesitamos saber tanto hebreo, griego, porque muchos hombres ya invirtieron tiempo para que nosotros tengamos los diccionarios a la mano y podamos enriquecer en nuestro corazón y en nuestra mente el lenguaje que tienen las escrituras. Entonces, esta palabra convertir, que es epiestrefo, significa estar arriba y dar la vuelta. ¿Por qué estar arriba, hermanos? Porque nuestro llamamiento ha sido ¿qué? Nuestro llamamiento es de arriba, hermanos. El llamamiento es celestial. Y nosotros somos colocados en los lugares celestiales en Cristo, arriba. Y cobran sentido todas estas cosas, hermanos. Vamos adelante. Espero, ¿sí me están siguiendo? Bien, todo esto, hermanos, ya está en el Joe to Be, otro comercial. Cada vez tenemos más visitas. Usted puede entrar, ponga la Iglesia Bíblica Misionera Tehuacán o Oasis, le va a aparecer y están todas las lecciones. Y la verdad que estoy sorprendido de que cada vez tenemos más visitas. Por si quiere usted volver a escuchar y tener toda la información, usted la puede tener y bajar. Bien, Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó, se convirtió, fue colocado arriba porque dio ¿qué? La vuelta. ¿Por qué pudo dar la vuelta y por qué fue puesto arriba? Porque tuvo confianza, porque tuvo fe. Bien, ahora, vamos adelante. Aquí se repiten las mismas palabras. Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles, ahora, ¿por qué dice que oyendo esto los gentiles? Porque el evangelio, hermanos, las buenas noticias de salvación, empezó a predicarse por judíos, para judíos. Por eso las primeras enseñanzas fueron en Jerusalén. Y la iglesia empezó a edificarse ¿dónde? En Jerusalén. Pero debido a la persecución, salieron a otros lugares, entre ellos Felipe, e iban predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, aquí en 13 y de antes en el capítulo 10 nos damos cuenta que también el evangelio se abrió entre los gentiles, es decir, los no judíos, por la predicación de Pedro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en visión se le apareció un lienzo y que la voz le decía, mata y come? Oh Señor, pero yo nunca he comido cosa sucia. Mata y come. Y Pedro se convenció y dijo, en verdad Dios no hace acepción de personas, sino que también ha mandado a llamar ¿a quién? A los gentiles. Porque la iglesia está formado tanto de judíos como de gentiles. Y esa es la característica del nuevo pueblo de Dios, que está compuesto de gentiles y está compuesto de judíos. Por eso, hermanos, es una razón que la iglesia no sustituye al pueblo judío del Antiguo Testamento. Dios tiene un trato con ese pueblo y tiene promesas terrenales para ese pueblo. Para el nuevo pueblo formado tanto de gentiles como de judíos, tiene promesas celestiales, promesas de arriba. Que vamos a venir a vivir en nuevos cielos y nueva tierra. Y en la nueva Jerusalén celestial, bueno, es resultado en el estado eterno. Pero no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. La iglesia no sustituye al pueblo, al contrario, del pueblo judío ha tomado pueblo para formar un nuevo pueblo. Bien, entonces miren, este es importante. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban, ¿qué glorificaban? La palabra del Señor. Agradecían que el evangelio les había llegado y creyeron también, igual que los judíos, cuantos estaban, y esta es una palabra importante, hermanos, estaban ordenados a vida eterna. Ahora, ojo,
Muchos hemos llegado a pensar, me voy a incluir, que Dios ha determinado en el mundo, tú, la orden es que crean. Y los que no, también dice que están ordenados para ir a condenación. Pero no se trata de eso, hermanos. Vamos a ver la palabra. La palabra ordenados significa arreglar de manera ordenada. Y yo dije, ¿qué es esto? A ver, hermanas, ustedes dicen, me voy a arreglar, ¿sí o no? Bueno, para no evidenciarlas, vamos a pensar de la casa. Bueno, vamos a pensar en un librero. Voy a ordenar, ¿verdad? Porque hay un libro acá, otro por allá, otra revista botada por allá, y tú dices, voy a ordenar, ¿verdad? Y empieza a poner en el librero todos los libros, todo lo que hay que leer, las enciclopedias, que ya es más museo que otra cosa ahora, ¿no? Y usted empieza ahí a arreglar, ¿verdad? Todos sus libros, todas sus enciclopedias y las diferentes versiones de Biblias que tiene, ¿verdad? Y con polvo y todo, y las empieza ahí. Pero ¿qué es arreglar de manera ordenada? Piensa en su alacena, en todos los frasquitos de mayonesa, que le echa sal, sal con ajo, ablandador, cominos, ¿qué más? Ayúdenme, hermanas. Ajonjolín, y la chía, ¿no? Y luego confunden la chía con esa que le echan al mole, ¿no? Ajonjolí, de todo. Bueno, entonces usted puede arreglar toda su alacena, pero ¿qué le parece si las arregla ordenadamente? ¿Qué quiere decir eso? Que si todas las especies, escoge una área donde van todas las especies y que van todas etiquetadas, ¿verdad? Con un masking y con un plumoncito y hasta el plumón que sea de cierto color para decir este es canela, este es clavo, ¿verdad? Este es pimienta. Entonces no solamente en Dios tenemos un orden, hermanos, o un arreglo, sino que Dios también es ordenado. Y a cada persona, a cada alma que llama, que es asignada, se le pone un ¿qué? Su nombre. Porque no solamente Dios nos ha llamado, hermanos, sino que ha puesto un ¿qué? Porque nuestro nombre aparece. Porque al final dice no de nosotros, pero sí de los muertos, ya vimos las resurrecciones. Y dice que trajeron otro libro. Y que los que no estaban anotados en ese libro, dijeron, no estás aquí, entonces ¿vas a dónde? A condenación. Bien, entonces, cuando hablamos de que estaban ordenados para vida eterna, vamos a pensar que es una vida que Dios no solamente la ha perdonado, la ha arreglado, sino que lo hace también de una forma ordenada, a tal grado que nos da un nombre. Y no solo eso, sino que nos coloca como coherederos con su Hijo. Porque somos herederos juntamente de las cosas del Padre con su Hijo Jesús. Porque en Jesús venimos a ser herederos del Padre. Bien, vamos adelante. Lucas 7:8, para que entendamos esta palabra de que fuimos ordenados para vida eterna. Dice 7:8, pues yo también soy hombre puesto que bajo autoridad, es decir, le dieron un puesto. ¿Qué puesto le dieron? De autoridad. Y él a su vez da órdenes. Yo le digo a un soldado, ve por agua mineral y que sea Peñafiel, no la quiero del brillante, y te trae agua de Peñafiel. Es una orden que recibe, porque fue puesto ¿qué? En un lugar de autoridad. Y eso significa que fuimos ordenados para vida eterna, que nos ha sido asignado un lugar, y ese lugar es ¿qué? Arriba. Vamos adelante. Sé que son bastantes versículos, hermanos, pero es importante que sepamos de dónde sacamos las cosas en la Biblia.
Romanos 1:16, entre los cuales estáis también vosotros, vamos concluyendo. ¿Llamados de quién, hermanos? ¿Quién nos llamó? ¿Debemos saber quién nos llamó, sí o no? ¿O a cualquier voz le vamos a hacer caso? Llamados de Jesucristo. Pero dice el 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser ¿qué? Santos. Entonces somos llamados por Jesucristo y somos llamados para ser ¿qué? Santos. Ahora, la palabra llamados es kletos, es invitado, es invocar, es llamar. Y la palabra santos es algo consagrado, algo que tú apartas para. Tú lo sacas de un lugar y lo traes a otro. ¿Para qué? Para consagrarlo, para dedicarlo exclusivamente para Dios. Eso significa santo. Yo de niño lo aprendí, apartado de, para un propósito. Apartado de las tinieblas para un propósito dentro de la esfera de la luz. Bien, vamos adelante. Sigamos. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos. Fíjense cómo ya se nos puso en posición de santos. Ya se nos está llamando santos. Hermanos, el ser santos no significa que es algo que nosotros nos ganemos en nuestro esfuerzo o porque hagamos buenas obras. No. La posición de santos nos las ha dado el Señor Jesús. El hecho de venir a Él, el hecho de haber nacido de nuevo, tener un corazón nuevo, se nos coloca en un lugar arriba de consagración y se nos dice que somos santos. Nada tiene que ver con que si haces las cosas bien y que si te portas bien para llegar a ser santo. No, ya somos santos. ¿Me siguen? Y porque somos santos, podemos vivir una vida de santidad. No vivo una vida santa para llegar a ser santo. No, no es posible. No tenemos la capacidad. Somos vendidos al pecado como humanidad, muertos en delitos y pecados. No hay el poder en nosotros. Entonces en Jesús somos llevados a una posición de santos y como somos santos, vivimos una vida de santidad. Y quizá te preguntes, pero entonces, ¿por qué no todos vivimos en santidad? Ese es otro tema. Lo veremos más adelante, ahí como por el 2030, si es que vivimos. Bien, ahora, ve la importancia de este versículo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento ¿qué? De esa invitación, ¿de dónde, hermanos? Celestial. Y mira lo que significa, y la misma palabra epo, la raíz epi, arriba, uranos, arriba, en el cielo, porque hay varios cielos. Entonces en el cielo de más arriba es de donde se te ha mandado ¿a qué? A llamar, de donde se ha recibido la invitación para cada uno de nosotros. Así que el llamamiento es de arriba, hermanos. El hecho de que lo hagamos personas humanas como tú y como yo, pero lo hacemos porque somos embajadores, representantes del reino de los cielos, del cielo. Y como representantes damos el mensaje que nos ha sido dado, que viene del cielo. Así que el llamamiento, hermanos, no es cualquier cosa. La invitación no es cualquier cosa. Es una invitación directamente, hermanos, del Padre desde el cielo. Bien, vamos adelante. Vamos concluyendo. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados. Ahora, ¿quién te llamó? Dijimos que llamados por Jesucristo. Ahora dice que Dios. Bien, a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es la comunión? La coinonía. Es el compañerismo, es la participación. Hermanos, todos los llamados de su nombre, todos los invitados por el Padre y por el Hijo. Y digo esto, hermanos, porque algunos creen que fueron llamados, pero ni fueron invitados. También hay gorrones. En serio.
Eso es bien importante, hermanos. Porque no todos hemos sido llamados. En serio. Porque el llamamiento viene de arriba. Y tenemos que asegurarnos que nuestro llamamiento ha venido de arriba. Porque es importante saber, hermanos, quién nos llamó. Y en base a eso debemos saber cuáles son nuestros deberes también, o nuestras obligaciones. ¿Por qué no desarrollamos los deberes? Porque no sabemos ni quién nos llamó. Es más, ni le conocemos. Por eso es importante, hermanos, pensar en el llamamiento de parte de Dios. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque el que recibe el llamamiento ha sido llamado a tener en común las cosas con su Hijo, con Jesús. Pero no solamente con Él, hermanos, sino también con todos los que son llamados. Y esto es fácil de detectar, hermanos. Y esto es para ayudar, no, bueno, si es crítica, claro que sí. Pero si hay un sentir de que los demás allá y tú acá, de que yo sí puedo sin ellos, de que es mejor, o sea, yo con Dios y yo con el Espíritu Santo, pero con los demás tengo un sentir de que no, es una luz roja. Porque los que han sido llamados es a tener la comunión no solamente con su Hijo, y Juan lo explica, no solamente con su Hijo, sino con todos los que son llamados. Porque el llamamiento es, como lo vimos al principio, dice que todas las cosas tenían en común. Y es un sentir, hermanos. Es un sentir. Te voy a ayudar con algo que me ha ayudado y me ha animado. Y no creas que lo sé de hace muchos años. ¿No te han venido pensamientos, como ahorita dices, domingo, hace un poquito de calorcito, tengo un poquito de dinero, bien pudiera yo irme un día de campo con toda mi familia? Bien pudiera yo irme a la playa, bien pudiera yo irme de compras, bien pudiera yo irme a los museos a la Ciudad de México. Pero hay un algo en tu intimidad que te dice, tienes que ir a honrar a tu Dios. Tienes que estar junto con tus feos hermanos. Y tú dices, ¿por qué siempre que quiero abandonar el barco? ¿Por qué siempre que quiero dedicarme a hacer otras cosas? Siempre, otra vez. Es un síntoma del llamamiento, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú quieres agarrar la Biblia y la quieres botar y dices, ya, ¿para qué tanta Biblia? Ya, siempre la Biblia. Ay, el ir temprano, siempre 10:30 se nos hace temprano. Pero hay algo en ti que te dice, no, es que tienes que ir. ¿Saben? Es síntoma del llamamiento. Les soy honesto, hermanos. Yo a veces he querido agarrar la Biblia, digo, ¿por qué todos los domingos? ¿Por qué tengo que llegar temprano? ¿Qué no puedo llegar un día tarde? ¿Qué no puedo faltar un domingo? ¿Por qué no se me hace tan fácil decir, no voy este domingo, no pasa nada, o pasa algo, ¿verdad que no? Pero hay un algo. Y he ido descubriendo, hermanos, que es síntoma del llamamiento. Cuando tú lo quieres dejar, porque tú lo quieres dejar, porque tú lo quieres abandonar. Pero hay algo, por supuesto que el Espíritu Santo es, tu lugar es ahí. ¿A dónde vas? Que más valgas. Bueno, espero que esto ayude un poquito. Vamos al siguiente. Por si alguien quiere tirar la toalla, como dicen por ahí. 1 Corintios 1:26. ¿Tienen sus Biblias ahí? Bien, dice 1:26.
Pues miren, hermanos, vuestra vocación, esta palabra vocación es latina y significa llamamiento también. Vuestro llamamiento o vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, otra vez, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y miren lo que vamos a hacer en esta mañana para terminar. Llamamiento de la palabra klesis, que es una invitación, es un llamamiento. La palabra escogido, eklegomai, que significa seleccionar, escoger, elegir. Y esta palabra escogido se compone de dos palabras, ek, que es el punto de partida, o es ex, cuando dices mi ex trabajo. Bueno, muchachas, cuando dicen mi ex novio, el que ya no es, hubo un punto de partida, ¿verdad? Donde se rompió y dices mi ex, es el punto de partida. Y la palabra legó, que significa colocar, otra vez, colocar, pero colocar delante. Y también significa legó, llamamiento. Cuando dice la palabra de cierto te digo, o en verdad te digo, es la palabra legó. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras? Porque estamos buscando una definición de qué es la iglesia o quién es la iglesia. Ahora, quiero que observes bien esta diapositiva. Mira, la palabra klesis es llamamiento, que ya las estuvimos viendo en los versículos anteriores. Y la palabra eklegomai, que es seleccionar y escoger. Ahora, es el llamamiento. Y el escoger es seleccionar, como usted selecciona los jitomates más rojitos y que no estén podridos. Eso es elegir, es seleccionar en el kilo que usted va a pagar a X precio. Ahora, ¿se acuerdan que estudiamos la palabra iglesia? Y nada más estamos en lo que se llama la definición etimológica, es decir, lo que se define la palabra. Nada más. Ahora, la palabra iglesia viene de ex, ¿se acuerdan? Ex, fuera. Y de la palabra kaleo, que es la raíz de la palabra klesis, ya llamamiento, que significa llamar. O sea que la iglesia es un grupo, compañía, que son llamados fuera. Vamos a verlo de una forma gráfica. Miren, el círculo negro es toda la humanidad y los puntos rojos son los seres humanos. Y todos estamos en tinieblas. Todos desde que nacemos venimos separados de Dios, esto ya lo sabemos. Alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin ninguna comunión con el Hijo. Y para salir fuera, hay una sola forma de salir, por una puerta. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién dijo yo soy la puerta? Entonces, ¿quién necesita abrir la puerta? Y el Dios el Padre, en su Hijo Jesús, abrió la puerta. Pero para que tú pases de ese círculo negro a ese círculo azul, solamente es a través de Jesucristo. En el círculo negro está la muerte, está la condenación, está la ira de Dios y todo lo demás que tú conoces. Entonces, para ser rescatado de ese lugar, tiene que ser a través de Jesús, que es la puerta. Porque Él pagó para que tú salgas de ese círculo negro. Y ese sacrificio fue aceptado para que puedas entrar al círculo azul.
Entonces, en resumen, nuestro llamamiento, nuestro llamado ha sido a través de ¿quién? Del Hijo. Porque el Evangelio es poder de Dios. Se necesita poder de Dios para salvación. Se necesita un poder de Dios que te pueda sacar. Se necesita de alguien que tenga los billetes en abundancia para que pueda ¿qué? Pagar la deuda. Y Dios es el único que tiene la suficiencia para pagar. Y Él pudo pagar para que tú salgas. Y entonces hemos sido llamados a través del Hijo, por la cruz de Cristo, por medio del Evangelio, y el Espíritu Santo actuó en tu vida, actuó en tu corazón, para que tú pudieses escuchar el Evangelio de Dios y decir, oh sí, doy por cierto que Jesús es la puerta. Confío en que Jesús fue el que pagó por mí en la cruz. Y entonces eres escogido en Cristo, todo es en Cristo, y eres pasado de muerte a vida. ¿Me van siguiendo? Ya lo hemos explicado, hermanos, pero necesitamos recordarlo para poder empezar a buscar o entender la definición de lo que es la iglesia. Necesitamos saberlo. ¿De qué manera particular o singular Dios nos ha llamado? A diferencia del pueblo de Israel, el llamamiento del pueblo de Israel fue como pueblo, fue como nación, haría de ti una nación grande. Pero nosotros, el llamamiento es individual. Es individual, es de cada persona para venir a formar un pueblo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, el llamamiento es individual, por eso la salvación no se hereda. Es de forma personal. Y el llamamiento es de forma personal para venir a formar una comunidad que tiene las cosas en común para empezar la fe, para empezar el Espíritu Santo, y tenemos en común esas cosas y muchas otras cosas más. Entonces, eclesia, llamados, los que estábamos adentro del círculo negro y fuimos llamados para estar ¿dónde? Afuera de ese círculo negro. Pero se nos colocó, ¿cómo dije? Ese rato, ¿ordenar qué? Arreglar ordenadamente. Entonces no solamente se nos pasó a la luz, sino que se nos ha colocado en un lugar arriba, porque nuestro llamamiento es ¿qué? Celestial, hermanos. Entonces, con esto, hermanos, que hemos visto hoy, podemos empezar a pensar en generar una definición de lo que es la iglesia. Para empezar, ¿qué podríamos decir, hermanos? ¿Quién es la iglesia? ¿Nosotros quiénes? Creyentes, muy bien. Y la iglesia la componen ¿qué? ¿Qué somos nosotros? A pesar de ser creyentes, ¿somos qué? Somos personas. ¿Eh? Por eso no predicamos a los gatitos ni a los perritos. ¿Eh? Entonces la iglesia está conformada por personas que son ¿qué? Salvas, que son llamadas, que son escogidas, que entraron a través de la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso debe quedar bien claro, hermanos. Eso ya me lo sabía. ¿En serio? Ahora, ¿el llamamiento de quién viene, hermanos? Ya vimos que de parte de Dios.
Dios tiene misericordia, hermanos, de quien quiere tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es compasión. Dios ve la condición de cada uno de nosotros y en su soberanía y en su misericordia, Dios ha querido, hermanos, invitarnos en Jesús para venir a formar parte de esa nación santa. El hecho de que tú pases del círculo negro al círculo azul, ya eres colocado en una posición, porque cambias de posición, de santo. Santo. Y como ya estás colocado como santo, ¿cuál es tu deber? Porque en todo, hermanos, hay privilegios, pero también hay ¿qué? Responsabilidades en todo, hermanos. El hecho de ser hijo y de disfrutar de todo lo que tiene mi padre o mi madre implica tener ¿qué? Responsabilidades en todo. En todo. En tu trabajo, tendrás un buen trabajo, te pagarán mucho, pero tienes deberes. Tienes privilegios, pero tienes responsabilidades. En nuestros matrimonios, el hecho de ser esposos, tenemos nuestros deberes. Amén, hermanas. ¿Sí o no? Sí, en todo. Entonces nosotros, al ser colocados en el círculo azul, tenemos privilegios, pero también tenemos ¿qué? Responsabilidades. Y eso es algo normal y natural. Entonces con esto nos quedamos, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Vamos en el ABC? No importa, hermanos, miren, yo me siento a veces un poquito apenado porque le dije a los hermanos, ¿saben qué? Nada más denme chance de marzo, pero ya es abril. Ustedes dicen, ¿le seguimos o nos regresamos? ¿Sí? ¿Tengo su voto de confianza? ¿Sí? Sale, visiten pues el YouTube y ahí me voy a dar cuenta. Bien, hermanos, pues con esto vamos, la próxima semana vemos otras cosas y vamos a llegar a definir lo que es la iglesia. Usted dirá, en una forma raciocinio y humana, bueno, Dios nos dio esta mente. Porque algunos están peleados con la teología sistemática, es que no es la Biblia. Bueno, ¿a qué nos ayuda? Los que han ordenado las doctrinas a pensar de una forma que ordenada. Pero bien, son cosas que iremos viendo poco a poco. Vamos a estar de pie y vamos a despedirnos de esta reunión y siguen los anuncios. Señor, te damos gracias por este tiempo y pedimos que nos guíe, Señor, a toda verdad y que en el